Buenos días, mis niños hermosos. Espero que se encuentren muy bien. Y empezamos nuestro segundo día de nuestra semana 31. El día de hoy vas a utilizar tu cuaderno de comunicación, una sesión y dos recursos con personajes muy importantes de nuestra patria. Hoy leerás textos biográficos de personas que asumieron retos y superaron enormes dificultades. Sin duda, conocerlas será una gran motivación para que en momentos como los actuales tengas claro que es posible vencer las adversidades. Claro que sí, todo lo vamos a poder, ¿no es cierto? Nuestra actividad. Conozco historias de vida de personas que asumieron grandes retos, parte uno. Y nuestra meta, elaborar un mapa de características comunes de personas resilientes a partir de la lectura de sus biografías. Muy bien. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Que identifiques e interpretes a partir de los datos o ideas de cada texto biográfico cómo fue la vida familiar de las personas, cómo eran ellas porque son mujeres, cómo afrontaron las dificultades y cómo se les recuerda. Luego vas a seleccionar tres biografías que más te hayan impactado y vas a identificar sus diferencias y también las similitudes que hay entre las actitudes resilientes de las personas utilizando un mapa de características comunes. Entonces, ya sabes qué tenemos que hacer. Manos a la obra. Empecemos. Seguro en conversaciones familiares o amicales has escuchado expresiones como estas. Toda su vida trabajó mucho para salir adelante. Interesante, ¿no? Una persona luchadora. Lo miró, hizo un chiste del fallido resultado y lo volvió a intentar. Es decir, fue una persona positiva, ¿no? No fue negativa, no dijo, ya no puedo, ahí lo dejo. No, volvió a intentarlo con optimismo. A pesar de las dificultades, insistió y lo logró. O sea, fue perseverante, ¿no? Esa persona. Ella dice que alcanzará sus metas, se siente segura, o sea, sabe lo que quiere y por eso sigue luchando. Muy bien. Vio que necesitaba ayuda, la pidió y con esfuerzo obtuvo lo que quiso. Claro, cuando no sabemos algo, tenemos que pedir ayuda, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para aprender, ¿no es cierto? Si no, no vamos a aprender. Ahora, ¿en qué se asemejan esas expresiones? ¿Cómo crees que sean las personas que dicen esas expresiones? ¿Conoces personas que sean así? ¿Qué te parecen? ¿Con cuál de las expresiones te identificas? ¿Tú cuál crees que sea para ti? Analízalo. Ahora, seguro te preguntarás, ¿no? ¿Cómo se llaman esas personas que a pesar de las dificultades que tienen, ¿no? De las adversidades, siguen adelante y triunfan? Son personas resilientes. Pero, ¿qué es la resiliencia? ¿Has escuchado ese término? La resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones difíciles y sobreponerse a ellas. Una persona resiliente es luchadora, o sea, sigue adelante, optimista, de buen humor. Es decir, si encuentra alguna dificultad, no importa, lo toma como una prueba y sigue adelante, ¿no es cierto? No, no se queda. Es perseverante por eso y segura. Siempre insiste en lo que quiere y pide ayuda cuando la necesita, ¿no es cierto? Cuando no sabe algo. ¿Tú eres resiliente? Claro que sí, ¿no es cierto? Tenemos que ser personas resilientes. Ahora nos vamos a preparar para leer. Vas a leer algunos textos sobre mujeres valientes, reconocidas como heroínas peruanas por su contribución al país y que además fueron resilientes. Estos textos son biográficos y por lo tanto tienen carácter narrativo, ya que los hechos se cuentan siguiendo una secuencia temporal.
A la vez, también poseen algunas características de los textos expositivos, pues quien escribe construye deducciones sobre lo que cuenta y finaliza con una conclusión. Ahora recuerda y ten presente que las partes de una biografía son las siguientes, son tres. Primero tenemos la introducción donde se hace la presentación de la persona de quien se está hablando, ¿no? De quien cuenta su historia, su vida. Luego viene el desarrollo, donde se narran los hechos de su vida y al final una conclusión, donde se va a dar una valoración sobre la trascendencia de esa persona. Y acá vas a observar el siguiente esquema. Acá lo tenemos. Al leer los textos vas a encontrar información para responder estas preguntas. Vamos a empezar. ¿Cómo fue su vida familiar? Vas a encontrar cómo era ella. Luego vas a darte cuenta cómo afrontó las dificultades esta persona y cómo se le recuerda actualmente. Ahora ya vas a leer el anexo número 1, que es el texto referido a Lucha Reyes. ¿La conoces? Sí, seguro que has escuchado, ¿no? La música criolla, que se encuentra en nuestra sección de recursos. Luego vas a buscar estas preguntas, mejor dicho, las respuestas a las preguntas y las vas a anotar en tu cuaderno. Es decir, vas a hacer como un pequeño texto donde vas a responder a estas preguntas con esta información, ¿de acuerdo? Y mira, acá tenemos el texto de Lucha Reyes. ¿Quién fue ella? Fue una cantante muy conocida en el Perú. Su nombre real es Lucila Sarcines Reyes, ¿no es cierto? Pero su nombre artístico, Lucha Reyes. ¿De dónde? De Rima, que es decir, de Lima, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué pasó con esta mujer? Dice que tuvo muchos problemas a lo largo de su vida, pero pudo salir adelante y brillar como una gran cantante. Ella nació en una familia muy humilde de 15 hermanos. ¡Wow! Imagínate. ¿No es cierto? Tobías, su papá, falleció, dice, cuando era tan solo una bebé. Y luego su casa se incendió. Uy, una tragedia más para su familia y que tuvo que hacer su familia, mudarse con mucho esfuerzo y empezar en la calle Mercedarias de Barrios Altos, dice, la cuna del criollismo. Cuando ella tenía 14 años, cantó por primera vez en un programa de radio el vals Abandonada. Tuvo que haber tenido mucho valor, ¿no? Para ir a cantar a un lugar. También tuvo que superar algunos problemas de salud. Ella se dedicó al canto con mucha fuerza, presentándose en teatros y haciéndose cada vez más conocida. Por eso un cazador de talentos, dice, de criollos, la llevó con un famoso animador, Augusto Ferrando. Seguro que también has escuchado hablar de él, quien la incluyó en el elenco de su peña. Lucha también salió al mundo para dar a conocer el arte del criollismo en ciudades importantes de países como Estados Unidos. Ella grabó muchos discos de canciones criollas que ahora son parte de nuestra historia y por eso es considerada la morena de oro del Perú. Qué interesante la vida de Lucha Reyes, ¿no? Tuvo que pasar muchas dificultades, pero al final lo logró, claro, ¿no? Ahora, como te diste cuenta, en el texto se han encontrado las respuestas a las preguntas del esquema, ¿no es cierto? Miramos el cuadrito. Por ejemplo, dice en la parte de la introducción, desarrollo y conclusión. ¿Dónde estaba la introducción en este texto? En el primer y segundo párrafo. Ahí se van a encontrar respuestas a las preguntas: ¿cómo fue su vida familiar? Y cómo era ella, ¿no es cierto? Además, nos va a brindar más información sobre dónde nació y cuántos hermanos tuvo. ¿Encontraste otros datos? Luego, en el desarrollo, en el segundo y tercer párrafo se van a mencionar los hechos representativos de su vida. Por ejemplo, cómo afrontó las dificultades. Mira, se atrevió a cantar por primera vez en un programa musical. Se enfrentó a problemas de salud.
Se dedicó al canto con mucha fuerza. Acá está la respuesta, ¿no es cierto?, a estas preguntas. Difundió la música criolla. ¿Qué otras cosas más identificaste? Y la conclusión está en el párrafo final, donde se da respuesta a la cuarta pregunta. ¿Cómo se la recuerda? Y es considerada la morena de oro del Perú. Muy bien. Ahora, ¿lograste encontrar algo más? Después de analizar el texto y también que tú hayas comprobado tus respuestas con este cuadro, vas a responder: ¿qué te pareció la historia de Lucha Reyes? ¿Qué acciones te hacen pensar que es una mujer resiliente? ¿Cómo logró sus metas? ¿Es resiliente o no? Yo creo que sí, ¿no? A pesar de las dificultades que tuvo, ella salió adelante y triunfó. Ahora vas a leer otras historias de mujeres resilientes. Ahora vas a leer el anexo número 2, que se llama María Trinidad Enríquez, Tilsa Suchilla y Licenia Ibaraki, ¿ya?, que se encuentra en la sección Recursos. Ahora, para desarrollar la lectura de esto, vas a tener en cuenta lo siguiente. Uno, hace un recorrido visual por las tres historias. Observa la portada del libro, el título, los nombres de las autoras y de la ilustradora. Luego vas a identificar el título de las biografías, vas a apreciar las imágenes que acompañan las historias, vas a ver cómo están organizados los párrafos y la frase testimonial de las personas al final de cada texto. Por ejemplo, acá tenemos el texto de María Trinidad Enríquez. ¿Quién será ella? Lo primero, observa el título, cómo están organizados los párrafos. En este caso, 1, 2, 3, 4 párrafos. Fíjate la imagen, acá tenemos la frase, ¿no es cierto? ¿Quién habrá sido ella? Léelo, vas a darte cuenta que es una persona nacida en Cusco, que era muy inteligente, dice, y le gustaba mucho estudiar, pero no la dejaban estudiar en la universidad. Imagínate, en ese entonces no nos permitían a nosotras las mujeres. Sin embargo, ella fue una luchadora y precisamente ella fue la primera mujer que estudió en una universidad. Fue la primera universitaria y por eso se lo recuerda. Léelo, va a estar muy interesante, ¿de acuerdo? Ahora vamos a tener a Licenia Iwariki. ¿Quién será ella? Nos dice que fue una médico, nuevamente, lo mismo. Antes de leer, ¿qué tienes que hacer? Mirar, ¿no es cierto?, las imágenes, fijarte en los párrafos, en los títulos, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién será esta gran mujer? Fue una médico. ¿Dónde nació? En Loreto, en una tribu, ¿no es cierto?, de nuestra selva peruana. Vas a ver en su historia que ella quiso estudiar, ¿no?, medicina, pero en su lugar de nacimiento no había. ¿Qué tuvo que hacer? Irse a otro lugar a estudiar a Lima. Imagínate, dejó su familia, todo por seguir sus sueños. A pesar de las dificultades que ella tuvo, ella logró ser una gran médico y actualmente ella es reconocida debido a que fue la primera médico cirujana nativa del Perú. ¿Será resiliente? Yo creo que sí, ¿no? Y luego vamos a tener a Tilsa Itsuchiya, una artista plástica. Ella también nació acá en el Perú, pero su padre era de origen japonés y su madre peruana de raíces chinas. Ella es reconocida porque fue una pintora muy importante, que también le llegó a pasar cosas difíciles en su vida, como la muerte de sus padres, ¿no? Imagínate cómo se habrá sentido, pero se repuso y siguió adelante, ¿cierto? Entonces también, ¿no?, es una persona resiliente. Fíjate en su frase.
Ahora, como segundo punto, vas a realizar nuevamente una lectura a las historias más de una vez, ¿de acuerdo? Y luego vas a copiar este esquema. Lo copias, no lo vas a recortar y lo vas a pegar porque no te va a alcanzar los espacios, ¿de acuerdo? Y vas a completar estas preguntas de acuerdo a lo que hayas leído sobre María, sobre Tilsa y Licenia. ¿Cómo fue su vida familiar en María, Tilsa y Licenia? ¿Cómo era ella? ¿Cómo afrontó las dificultades? ¿Cómo se las recuerda a cada una de ellas? Yo lo haría, pero yo no te quiero quitar la voluntad para que tú lo resuelvas solo. ¿Ya? Ahora, ¿leíste la frase testimonial ubicada al final de cada texto? ¿Qué nos querrán decir estas personas? Si es necesario, realiza una segunda lectura y busca en el diccionario aquellas palabras cuyo significado desconozcas y trata de comprenderlas a partir del contexto. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora recuerda que estas actividades las estamos haciendo porque vas a hacer un mapa de características comunes, ¿no es cierto? Que vas a hacer seleccionar, como te indiqué anteriormente, a tres personajes de las que hemos leído, perdón. Vas a colocar en tu cuaderno un gráfico que te voy a presentar a continuación de círculos donde vas a escribir las características que las hacen resilientes a estas personas. ¿De acuerdo? En las intersecciones de los círculos vas a colocar las características resilientes que tienen en común y si es necesario, vuelve a leer nuevamente las biografías. Y acá está nuestro esquema que nos propone nuestra sesión. Se parece a conjuntos, claro, ¿no es cierto? Tú ya conoces conjuntos. ¿Qué significa? Que acá van los elementos que son distintos, ¿no? Acá los elementos que son comunes entre, digamos, estos dos personajes y en el medio lo que es común entre los tres. Muy bien. Ahora ten presente que al momento de leer tienes que identificar las semejanzas y las diferencias de estos tres personajes. En este caso, por ejemplo, yo he puesto el nombre de María, de Tilsa y Lucenia. Si tú deseas, puedes cambiar alguno de ellos por Lucha Reyes, ¿de acuerdo? Y acá vas a buscar las características que las hacen resilientes. Colocarás en este lado lo que tienen en común las dos, en el caso María y Tilsa, de Licenia y de María, y de Licenia y de Tilsa en este lado, ¿no es cierto? Ahí van las características comunes. Y en el medio, ¿qué tendrán en común las tres? Claro, que son resilientes, ¿no? Es lo más seguro que colocarás tú ahí. Luego de que realices ese mapa, lo vas a hacer en toda una cara, por favor, para que yo lo pueda leer bien. Vas a leer los criterios de tu lista de cotejo y colocarás si cumpliste o no cumpliste. Y si hay algo que te falta, completas tu esquema, ¿de acuerdo? Es para que mejores tu trabajo siempre. Con tu familia, ¿qué vas a hacer? Te vas a reunir con ellos, les vas a comentar cómo desarrollaste la actividad de hoy y luego diles cuál de la biografía te gustó más y explíqueles por qué. Vas a reflexionar a través de las preguntas que aprendiste hoy sobre la historia de algunas mujeres peruanas y la resiliencia. ¿Qué fue fácil y difícil al momento de elaborar tu mapa de características comunes? ¿Y qué puedes hacer para mejorarlo? Y en tu cuaderno colocarás el título, la meta, el título del anexo 1, Lucha Reyes, y el texto corto con su pregunta. Luego colocarás el anexo 2, el título también, y el cuadrito, ¿no? De la página 4. Este cuadro lo tienes que hacer, si es posible, en toda una cara de tu cuaderno. Bueno, lo que te alcance. Y el mapa de características comunes, es así, la haces en toda una cara, por favor. Y tu lista de cotejos. Y como siempre, no te olvides lavarte las manitos, mantener el distanciamiento social, utilizar tu mascarilla. La limpieza y la desinfección son importantes. La prevención empieza por nosotros. Quédate en casa y si no, a cuidarse. ¿De acuerdo? Chao.